Melquisedec. He visto muchas veces a Melquisedec, pero nunca como un hombre, sino como un ser de otra naturaleza, como mensajero y enviado de Dios. Jamás he visto un determinado lugar de su habitación, ningún país que fuera su patria, ninguna relación de Melquisedec con parientes, ascendientes o descendientes. Jamás lo he visto que comiera, bebiera o estuviera descansando o durmiendo, ni siquiera me entraba la duda de que pudiera ser un hombre, como los demás. Tenía vestiduras tales que nadie las usaba sobre la tierra, ni sacerdotes ni otras personas. En cambio, he visto que tenía parecido con los ángeles que yo veía en la celestial Jerusalén, y con el estilo que más tarde, por orden de Dios, Moisés hizo confeccionar los vestidos sacerdotales. He visto a Melquisedec, en diversos lugares, apareciendo para aconsejar, interceder, ordenar muchas cosas que miraban al bien de los pueblos y las tribus, como también en ocasiones de triunfo en algunas batallas. Donde él se presentaba, su autoridad era incontrastable, todos la acataban aún por el prestigio personal que rodeaba su aparición. Nunca he visto que alguien le resistiese, a pesar de que no usaba medio violento, y todos los hombres, aun los idólatras y paganos, recibían sus decisiones y cumplían sus órdenes. He visto que no tenía ningún semejante, ningún compañero, siempre aparecía solo. A veces tenía 2 mensajeros que corrían delante, anunciando su llegada. Vestían de blanco, ropas cortas. Anunciaban su llegada a algunos lugares, luego él los licenciaba. Todo lo que necesitaba lo tenía siempre consigo. Si recibía algo de los hombres, estos no sufrían necesidad, lo daban de buena voluntad, libremente y con gozo. Se consideraban dichosos los que gozaban de su presencia y le tenían un temor reverencial. Los perversos, al hablar de él, solían burlarse en su ausencia, pero delante de él se humillaban y le temían. Ocurría a mi modo de ver, a Melquisedec, entre los paganos, idólatras y sensuales, lo que ocurre hoy con un hombre de reconocida santidad de vida, que aparece entre la multitud y derrama a su paso salud, bendiciones y palabras de consuelo. De este modo lo he visto también entre los cortesanos de la reina Semiramis, en Babilonia. Tenía la reina un esplendor extraordinario, hacía construir con turbas de esclavos los más soberbios edificios y trataba a estos pueblos con mayor crueldad que los faraones a los hijos de Jacob en Egipto. Se ejercía allí la más abominable idolatría. Se ofrecían sacrificios humanos, enterrando a seres humanos hasta el cuello. Todo el lujo, el esplendor, la riqueza y el arte estaban allí en todo su apogeo, de modo que parecía exceder toda medida y moderación. Semíramis acometía grandes empresas guerreras, con numerosos soldados, casi siempre contra pueblos del oriente. La vi poco en el occidente. En el norte no había entonces más que pueblos atrasados, sumidos en la oscuridad y la bajeza. Existía entonces, en los confines de Semíramis, un pueblo muy numeroso, de raza semita, que después de la Torre de Babel se había establecido allí multiplicándose mucho. Vivían como los pastores, bajo tiendas, tenían mucho ganado y celebraban culto durante la noche en una tienda abierta bajo la bóveda del cielo estrellado. Tenían la bendición de Dios. Todo prosperaba entre ellos y sus animales eran siempre los mejores y más preciados. A esta raza bendecida pensó la satánica Semíramis destruirla y ya había comenzado su obra en parte. Sabía la perversa mujer, por la bendición que había en esa raza, que Dios tenía algún designio especial con ese pueblo, y por esto, como ella era hechura del demonio, quiso destruirlo. Cuando la persecución se hizo intolerable, vi aparecer a Melquisedec. Se presentó ante Semíramis y le exigió que dejase partir de allí a ese pueblo. Le echó en cara su crueldad. Ella no pudo oponer resistencia a la exigencia de Melquisedec, que sacó a ese pueblo elegido y, en diversos grupos, lo trasladó a la tierra prometida. Durante su permanencia en Babilonia, he visto que Melquisedec habitaba en una tienda, y desde ahí repartía pan a los necesitados del pueblo, para que pudieran viajar.
Llegados a la tierra de Canaán, les señaló lugares para edificar y adquirieron tierras en propiedad. El mismo Melquisedec los distribuyó en lugares donde no se mezclasen con razas impuras e idólatras. El nombre de esta raza suena como samanes o semanes. A algunos de ellos les señaló lugares hacia lo que fue más tarde el Mar Muerto. La ciudad que edificaron pereció en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Semíramis había recibido a Melquisedec con una mezcla de reverencia, de secreto temor y de admiración por su sabiduría. Melquisedec apareció ante ella como rey de la estrella matutina, es decir, rey del lejano oriente. Ella se imaginaba quizás poder conquistarlo como esposo y aumentar su poderío. Melquisedec le habló con mucha severidad y le reprochó su crueldad y su tiranía, y le predijo la cercana ruina de la pirámide que había hecho edificar cerca de Memphis. Semíramis pareció muy atemorizada y permanecía delante de Melquisedec muy apocada. He visto que sobrevino un castigo, se volvió como un animal y estuvo largo tiempo encerrada. Se le daba con desprecio paja y heno, como a un animal en un pesebre. Solo un criado la aguantaba, dándole de comer y beber. Cuando recobró el juicio, volvió a sus crueldades antiguas. He visto que terminó miserablemente, se le arrancaron las entrañas del cuerpo. Vivió 117 años. Melquisedec era considerado como un ser superior. Un profeta, un sabio, un hombre de jerarquía a quien todas las cosas le salían bien. Hubo en aquellos tiempos y aún más tarde varios de estos seres de superior jerarquía. No eran extraños a aquellos pueblos, como no lo fueron los ángeles que conservaban familiarmente a Abraham. Pero he visto que también había apariciones de seres malignos que trataban de turbar las obras de los buenos, así como entre los buenos profetas, los había malos y engañadores. La salida de los amanes de la tierra de Babilonia tuvo parecido con la salida, más tarde, de los israelitas de Egipto. No eran estos amanes tan numerosos como los israelitas. De los amanes llevados a la tierra prometida, he visto 3 hombres en las cercanías del monte Tabor, en el lugar llamado Montaña del Pan, viviendo en cuevas, mucho tiempo antes de Abraham. Estaban vestidos con pieles, eran de rostro más oscuro que Abraham, y sobre la cabeza llevaban sujeta una hoja muy ancha para protegerse de los rayos del sol. Llevaban una vida santa de solitarios, al modo de Enoc. Tenían un conjunto de creencias simples, aunque secretas, y recibían revelaciones y visiones muy simples. Había en su religión la persuasión de que Dios se ligaría un día con los hombres y como si ellos debían preparar el camino para su realización. Ofrecían sacrificios, de todos sus alimentos separaban la tercera parte, la exponían al sol y la dejaban allí. Esto es lo que me pareció a mí. Podría ser también que lo pusieran allí para los pobres, pues he visto a veces a estos acudir y llevarse los alimentos. Los he visto vivir muy sencillamente, apartados de los demás hombres que aún no eran numerosos y habitaban en tiendas, formando agrupaciones de pueblos. He visto a estos hombres peregrinar a diversos lugares del país, cavando, a veces, pozos, desmontando montes y colocando piedras como fundamentos de futuras poblaciones. Los he visto arrojar a los malos espíritus de ciertos lugares del aire, desterrarlos a sitios pantanosos, estériles y llenos de neblinas. En esta ocasión he comprobado, una vez más que los malos espíritus suelen habitar frecuentemente en sitios pantanosos y oscuros. He visto a menudo a estos hombres en lucha abierta con los malos espíritus. Yo me maravillaba al principio cuando veía que los lugares donde colocaban piedras para levantar poblaciones, eran cubiertos por hierbas y plantas salvajes, y con todo he visto que las ciudades de Safet, Betsaida, Nazaret, etc., se edificaron precisamente donde habían puesto por fundamento esas piedras. Así trabajaron en el sitio donde más tarde se levantó la casita en la cual recibió María el anuncio del ángel. Del mismo modo los he visto trabajando en Fatefer, Séforis, en el lugar de la casita de Ana, cerca de Nazaret, en Megido, Naín, Ainón y Hebrón, y en la cueva cerca de Belén. También fundaron otros lugares.
Sobre el monte Tabor los veía reunirse mensualmente con Melquisedec, quien les traía cada vez un pan cuadrado, de un grosor de 3 pies cuadrados, ya dividido en muchas partes pequeñas. Este pan era moreno y estaba cocido en la ceniza. He visto a Melquisedec llegar hacia ellos siempre solo. El pan que traía en las manos parecía flotar en ellas sin peso, pero cuando se acercaba lo ponía sobre el hombro, como si le pesara. Creo que procedía así para aparecer como hombre. Ellos se comportaban con temor reverencial y se postraban con el rostro en tierra en su presencia. Melquisedec les enseñaba a cultivar la viña en las cercanías del Tabor y ellos sembraban por muchas partes del país toda clase de buenas semillas que él les daba. Estas plantas aún crecen allí en estado selvático. Los veía cortar cada día un trozo de pan con el oscuro instrumento o pala con que trabajan la tierra. Observaban los días festivos, conocían las estrellas, y el 8º día lo celebraban con sacrificio y oración, como también ciertos días del año. Los he visto abrir caminos hacia donde habían puesto las piedras de futuras fundaciones y donde habían sembrado o abierto pozos. Los sitios de donde arrojaban a los espíritus malignos, luego los purificaban, los limpiaban y los desocupaban con toda naturalidad. Hicieron caminos hacia Caná y prepararon la mayoría de los lugares en donde nacieron los profetas, hicieron los baños de Betulia. A Melquisedec lo veían caminando de un lado a otro del país, y nadie sabía cuál era su residencia. Los hombres me parecían muy viejos, pero aún activos y llenos de vida. En el paraje donde estuvo después el Mar Muerto y en Judea, ya había ciudades. También había algunas en el norte del país. En cambio, en el centro no había ninguna población. Aquellos 3 varones se cavaron ellos mismos su sepultura, el uno cerca de Hebrón, el segundo cerca del Tabor y el tercero no lejos de Safet. Estos varones fueron para Abraham lo que fue más tarde Juan para la venida de Jesús. Ellos preparaban y purificaban el país. Hacían caminos, sembraban buenas semillas y frutos y encauzaban canales de agua para el que había de ser padre de las muchedumbres del pueblo de Dios. Juan, en cambio, preparaba los corazones a la penitencia y al renacimiento, por medio de Jesucristo. Ellos hacían para Israel lo que Juan hizo para la Iglesia. He visto en diversos lugares hombres semejantes a estos, los cuales habían sido puestos en sus sitios por el mismo Melquisedec. Muchas veces he visto a Melquisedec, mucho antes de Semiramis y de Abraham, recorriendo Tierra Santa, entonces salvaje e inculta, ordenando, disponiendo y señalando lugares. Lo veía siempre solo y pensaba para mí, ¿qué querrá este hombre aquí ahora, siendo que no hay nadie en esta tierra? Lo he visto cavar un pozo en una montaña, en donde brotó el río Jordán. Tenía en sus manos un taladro delgado y largo, que entraba como un rayo en las entrañas de la tierra. Lo he visto abrir en diversos lugares fuentes de agua. En los primeros tiempos del mundo no había, como ahora, ríos que fluyen y corren engrosados por la tierra. Veía yo, en cambio, que muchas aguas descendían desde una alta montaña en el oriente. Melquisedec tomó en posesión muchos lugares de la Tierra Santa señalándolos desde entonces. Midió el espacio donde más tarde estuvo la fuente de Betesda. Puso una piedra donde debía levantarse el templo, antes que existiera Jerusalén. Lo he visto plantar cornos semillas, y crecieron esas 12 nobles piedras, a orillas del Jordán, donde se detuvieron los sacerdotes con el arca de la alianza en su paso por el río. De este modo he visto siempre a Melquisedec, solo, menos cuando intervenía entre los hombres para reconciliar, apartar y guiar familias y jefes de pueblos de un punto a otro del mundo. He visto que Melquisedec edificó un castillo cerca de Salem. Era más bien una serie de tiendas, con galería en torno y escaleras, semejante al castillo que vi en el país del rey Mensor, en Arabia. Solo los fundamentos eran de piedras firmes. Me parece haber visto que subsistían aún en tiempos de Juan Bautista los 4 ángulos donde estaban metidos los principales pilotes. Quedaba solo un fuerte fundamento de piedras que parecía un parapeto, donde Juan puso su casita de pajas juncos.
Ese castillo o tienda era un lugar donde caminantes y viajeros se detenían como en público albergue, cerca de agradables y abundantes aguas. Quizás tenía Melquisedec el castillo allí para albergar y enseñar a las gentes que pasaban, ya que yo veía a Melquisedec siempre ocupado en aconsejar y en dirigir a las razas y los pueblos. El lugar tenía desde entonces una relación con el futuro bautismo. Este era el punto de partida de Melquisedec, de allí salía para las obras de edificación de Jerusalén, hacia Abraham o a cualquier otro punto del país. Él reunía aquí y repartía familias y tribus, que luego se establecían en diversos lugares. Esto sucedía mucho antes del sacrificio de pan y vino, el cual me parece sucedió en un valle en la parte meridional de Jerusalén. Había edificado a Salem antes de comenzar la misma Jerusalén. Donde él obraba o edificaba parecía colocar el fundamento de una futura gracia, como si señalase el lugar de un acontecimiento o comenzase algo que debía realizarse con el andar de los tiempos. Melquisedec pertenece a ese coro de ángeles que están puestos sobre países, comarcas y pueblos. Al mismo coro pertenecieron aquellos ángeles que llevaban mensajes a Abraham y a los patriarcas.